Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, como dicen mis estudiantes, pero estamos incluyendo nada menos que con Cristina Rivera Garza, un orgullo de mujeres, de todo ser humano de México y fuera de México, a quien va a presentar Sheila Samuelson. Sheila me pidió, Cristina me pidió, me pidieron ellas que yo las presentara. Un momentito nada más porque el lugar es de ellas. Sheila Samuelson, doctora en literatura hispánica por la Universidad de California, Santa Bárbara, es un amante del deporte de alto riesgo, llámese montañismo, bicicleta, surfeo, pero su deporte de alto riesgo y que va a llevar con él toda la vida es la obra de Cristina Rivera Garza. Hace unos años en Tijuana estuvimos en el restaurante 100 años con Cristina y fue la primera vez que Sheila hizo una grabación. Esa grabación se convierte en clásica años después, como la misma tesis de doctorado de Sheila Samuelson en inglés y que se metió con profundidad a una de las novelas clásicas del siglo XX y de los siguientes siglos, que es Nadie me verá llorar. Esa novela, con que siempre relacionamos a Cristina Rivera Garza, se conectaba con la obra de tiempos pasados y sin embargo, con su libro sobre Juan Rulfo, su libro Autobiografía del Algodón y el libro más reciente que nos llega al alma, que nos llega al corazón, que nos llega a la lágrima, que nos llega a los huesos, diría Luz Helena Gutiérrez de Velasco, es El invencible verano de Liliana. Estoy aquí, las quiero muchísimo, son consentidas no solamente por lo académico, por lo histórico, Cristina, por tu capacidad maravillosa en la poesía, en la novela, en el cuento, en la crónica, en la historia, en el ensayo, en el periodismo. Una escritora como tú, pues ha llenado renglones importantísimos de nuestra cultura mexicana y a tu edad, pensar que tienes todavía el doble de publicaciones que te esperan, el doble de años, el doble de la vida, pues nos llena de gran orgullo. Hace unos años también, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y Yusi Mexicanistas le dio a Cristina el premio Excelencia en las Letras. Hay muchas razones para que tengan ellas dos, con Cristina en el centro, el corazón de su obra, el corazón de su hermana que también nos acompaña, de su madre, de su padre, de su hijo, de su esposo, de ella misma, de sus amigos, de sus amigas, de sus estudiantes, etcétera. Tiene esa constelación el centro de esta tarde del 2 de abril del año 2022. Decía, las quiero por académicas, las quiero como seres humanas. La vida las juntó y aquí las tenemos en inglés, en español y en el lenguaje del amor. Bienvenidas, muchísimas gracias y las voy a dejar solas porque va a ser un diálogo entre ustedes dos que después vamos a compartir con los demás y estaremos en primera fila. Besos, gracias, abrazos. Sarita, gracias. Gracias. Muchas gracias, Enrique Martín Briceño, y toda la suerte para la Filey y para ustedes, por supuesto. Te queremos también, Sarita. Queremos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ok, muy bien. Como me presentó Sarita Poterera, yo soy Sheila Samuelson y tengo el honor tremendo de estar aquí hoy con Cristina Rivera Garza. Estoy muy agradecida con el Filey y con los Yusi Mexicanistas para brindarme esta oportunidad de hablar con ella. Y lo que yo tengo pensado para este evento, más que hacer una presentación regular de contar las obras de Cristina, voy a enfocarme en una pequeña narrativa y de ahí creo que vamos a partir. Por supuesto, ella es una estrella de nuestras constelaciones literarias. Y hoy en día es Distinguished Professor of Hispanic Studies and Creative Writing. De hecho, ella es la fundadora del programa de escritura creativa en español, el PhD, el doctorado, en la University of Houston, ¿no? Es el primer programa así en los Estados Unidos, así que maravilloso.
voy a empezar con esta pequeña historia. Cuando estuvimos en Mérida, en la ocasión de que Cristina estaba recibiendo el premio Emilio Pacheco, fuimos a desayunar y en el desayuno tuvimos una conversación. Y yo le comenté a Cristina sobre el jugo de naranja y todo eso con el aire tan precioso de Mérida. ¿Qué pasó, Cristina? Porque no has publicado una novela en muchísimos años. Y me miró como sorprendida, ¿no? Como que no le había ocurrido exactamente eso. Me dijo, no. Y yo dije, sí, porque como soy estudiosa de tu obra. Entonces esa conversación fue súper interesante porque me contó que en ese momento tenía como una desconfiada con la forma de la novela, con la forma de la ficción, y todo eso tenía que ver con algunas cosas, tal vez la situación en México tan difícil, y que me dijo pues que la ficción creo que no alcanza lo que yo necesito decir y hacer con la escritura. Entonces ella estaba publicando libros de ensayos, o sea, como Los muertos indóciles, como Dolerse, muy importantes sobre esta situación, sobre, o sea, cómo hacer la escritura. Entonces, lo dejamos así, pero lo interesante es que yo creo, y lo que yo quiero trazar aquí, es cómo Cristina logró abarcar otra vez esa forma de la novela. Porque después de esa conversación, por supuesto, como notó Sarita, había mucho neblina o humo, no sé qué, en 2016. Después tenemos Autobiografía del algodón en 2020 y finalmente tenemos El invencible verano de Liliana en 2021. Y podemos decir que son novelas, ¿no? Entre comillas. Y lo que yo veo en estos tres textos, que vamos a decir textos, es una capacidad de Cristina de asimilar todas esas dudas, sobre todo dudas éticas, sobre la escritura, sobre la representación, sobre la apropiación de las historias de otros, y su manera de solucionar, ¿no?, estas dudas y estas preguntas para hacer obras que son realmente otra cosa, ¿no? Que son novelas, que no son novelas. Y en inglés, Cristina ha usado la palabra cross-genre, ¿no? Entre géneros. Entonces, yo creo que hoy espero que Cristina hable de eso un poquito. Y antes de pasar la palabra a ella, también quiero decir algo sobre este último libro, ¿no? Que yo creo que pues todo el mundo ya conoce, El invencible verano de Liliana, que es un libro muy especial. No es un libro como ha escrito antes, aunque creo que estaba acercándose siempre, ¿no?, en su obra. Autobiografía del algodón acercaba más y más a esa historia personal, pero la historia de tu hermana, Cristina, de Liliana, de lo que pasó con ella hace 30 años, ¿no? Que fue una historia no capaz de ser contada realmente, que finalmente salió este libro sobre su asesinato. Entonces, pues yo, como todo el mundo, esperaba el libro con mucha ansiedad, ¿no? Y alguien me hizo llegar desde México, a través de Amanda Peterson, ¿no?, el libro. Yo estaba muy aferrada al libro y la llevaba a todas partes. Como todo el mundo, yo estaba sacando fotos con el libro, llevando a Liliana a todas partes. Pero no me permití leerlo. De hecho, tenía miedo porque dije, esto va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces tuve que encontrar lo que yo llamaría un espacio sagrado, en un espacio privado, seguro, para poder meterme, ¿no?, 2 días enteros para leerlo de una vez, para llorar contigo, lo más bonito es para conocer a tu hermana, ¿no? Esa famosa, ¿no?, LGR que siempre aparece al principio de todos tus libros. Entonces, pues con eso les voy a dejar y Cristina va a hablar y después vamos a mostrar algunas cosas, videos, fotos, etcétera. Entonces, gracias, Cristina. Tienes la palabra. Gracias, Sheila, queridísima, y muchas gracias a la Filey por la invitación. Gracias a Sarita, como siempre, que tiene esta gran capacidad de
de siempre conectarnos y unirnos y no dejar que nos desbalaguemos por ahí. Me da un gusto enorme volver a platicar contigo. En efecto, la conversación que hemos tenido Sheila y yo ya tiene muchísimos años y en efecto nació en este lugar donde nacen cosas tan poderosas y únicas que es Tijuana, Baja California, en la frontera. Tengo el gran privilegio de contar no solo con el talento y la brillantez de Sheila como scholar, ¿no? Como especialista, como literata, como doctorada en literatura latinoamericana, sino también con su amistad. Y la verdad ha sido una conversación muy rica, muy honesta, y que nos ha permitido llegar en tiempos más actuales hasta la traducción. A lo mejor nos da tiempo de hablar un poquito de eso, aunque no creo, porque tenemos muchas cosas, queremos mostrarles muchas cosas, queremos compartirles el día de hoy muchas cosas, y por eso voy a ser breve respecto a mis comentarios iniciales, ¿no? En efecto, yo he tenido, Sheila, una relación, digamos, complicada, ¿no? Con la ficción. Y yo empecé escribiendo cuentos y novelas y que desde un inicio tenían preguntas, tenían gestos que se escapaban, que aun cuando convocaban a una gran tradición de narrativa latinoamericana, al mismo tiempo dejaban por ahí buscapiés y preguntas acerca de la conveniencia, de la pertinencia en sí, de la forma en cuanto tal. Y yo creo que muchas de esas preguntas surgieron porque también soy historiadora y trabajo muy de cerca con documentos y con archivo, con la prueba, ¿no? Con el objeto que ha sido marcado por la experiencia de otros. En este caso documentos, ¿no? Papeles oficiales que me di a la tarea de leer a contrapelo, ¿no? No leerlos como el Estado los había guardado y en el orden y con el tipo de significado que el Estado les provee, dependiendo en cómo los guarda y dónde los guarda, ¿no? Sino que me di a la tarea de sacarlos de ahí, de leerlos desde el presente, de aventarles preguntas desde este presente y ver qué es lo que conseguíamos juntos, los documentos y yo, en un diálogo que atravesaba el tiempo, que atravesaba el espacio, pero que estaba fundamentalmente atravesado por preocupaciones y experiencias del presente. Y así fue como surgió Nadie me verá llorar, a muy al finales del siglo XX. Yo creo que desde entonces adopté un método de trabajo, sin saberlo, claro, porque uno no llega a estas cosas con una idea clara y fija que después va a ir aplicando, ¿no? A ciertas preocupaciones o temáticas, ¿no? Es todo lo contrario. Mucho de escribir, como lo dicen tantos y tienen razón, tiene que ver con caminar a tientas, ir ensayando cosas, algunas funcionan, algunas no, con unas uno se va quedando a lo largo del tiempo. Y yo creo que para mí ha sido fundamental esto que hice al inicio, un poco porque es lo que estaba acostumbrada a hacer como historiadora y otro poco porque siempre he tenido mucha curiosidad por la prueba, ¿no? Por qué es lo que está ahí que me permite a mí pensar X o Y, pero qué es lo que está ahí que puedo compartir con otros de una manera, digamos, objetiva, dirían ahora ontológica, ¿no? Y seguí haciendo eso, seguí trabajando con libros en los que convocaba de una manera muy directa la experiencia de otros, la experiencia de lectura y de escritura, por ejemplo, de Amparo Dávila, una autora fundamental en el siglo XX mexicano, los procesos de lectura y de escritura de Alejandra Pizarnik, bueno, Amparo Dávila en La Cresta de León, Alejandra Pizarnik en La Muerte me da, los cuentos de hadas en El mal de la taiga, es decir, son libros que nunca ocultaron sus raíces, que todo lo contrario, hicieron todo lo posible por mostrar esas costuras que son las conversaciones las conversaciones culturales, quiero decir, dentro de las cuales nacieron estos libros y que le dan sentido a esos libros y que creo que permiten que se hayan movido a través del tiempo y puedan participar también de otras conversaciones o del estadio en el que están esas conversaciones en el momento actual, ¿no? Creo que mi sospecha de la ficción se parece mucho a lo que decía Knausgaard, este autor noruego sobre la ficción. Alguna vez él declaró de esta manera tan provocativa que tiene y muy sucinta, ¿no? Decía
que dudaba de la ficción, que los únicos géneros en los que creía era el diario, ¿no? Una cosa así, esencialmente formas de la no ficción, porque la ficción en un mundo en el que todo ya era ficción, pues realmente no tenía ningún poder. Y a mí esa idea me llamó mucho la atención porque estaba yo muy acostumbrada a dar mis clases de introducción a la ficción, en la que les preguntaba a los estudiantes siempre en mi primera sesión, ¿por qué todavía recurrimos a la ficción? A ver, díganme ustedes que están empezando. Yo que ya dudo de todo, no les voy a creer, pero ustedes díganme por qué sí. Y los estudiantes siempre tenían respuestas maravillosas como, bueno, a través de la ficción nos podemos poner en los zapatos de los otros, se crea empatía, algunos hablaban hasta de estas neuronas de espejo, ¿no? De las células de espejo, que nos podemos conectar con otros. Y cosas que me parecen también poderosas, es decir, que aún dentro de la ficción se crean estas contraactuaciones, ¿no? Que pueden cuestionar y subvertir este mundo en el que todo es ficción, en el que todo es careta, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que eventualmente tuve que llegar a un acuerdo, ¿no? Entre ponerle las preguntas difíciles a la ficción, que son preguntas que tienen que ver, por supuesto, con algo fundamental, es que siempre estamos contando historias de otros, incluso cuando son las historias más íntimas que no le hemos contado a nadie. En el momento en el que estamos escribiéndolas ya son historias de alguien más, ese otro yo que se produce en el momento en que salimos de nosotros, nos ponemos en lenguaje y nos compartimos así, ¿no? Entonces, digamos que ese momento crucial, es decir, ¿cómo le hacemos entonces para justificar, para poner en la mesa de discusión, no justificar, no me gusta esa palabra, para poner en la mesa de discusión el hecho de que siempre contamos historia de los otros? Y creo que esa pregunta, que es muy básica, pero que yo siempre me rehusé a contestar en términos identitarios, es decir, una respuesta identitaria a esta pregunta es, solo puedes contar historias de aquellas comunidades a las que perteneces. Y aquí el problema para mí es que pues, las comunidades a las que uno pertenece, incluso si lo tomamos como nosotros mismos, ¿no? Como yo, mí y ello, ¿no? Son comunidades a los que nos liga una gran opacidad. No hay un acceso directo ni a esa comunidad que somos como parte de nosotros mismos, ni al núcleo de la familia, ni a núcleos más amplios de los que también, con los que convivimos, ¿no? Entonces, si esos son lazos de opacidad, me parecía que la respuesta identitaria se queda corta, no es suficiente para responder esta pregunta. Y bueno, fui poniendo piezas, partes de este acertijo, más o menos en una argumentación mucho más amplia, está en Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación, pero esencialmente aquí la situación es justificar, traer a la conversación la importancia de la investigación como un proceso de cuidado, ¿no? De la investigación como nuestra responsabilidad cuando estamos tratando cualquier tema, porque todos los temas no son ajenos, todas las historias no son ajenas, ¿no? Y de ahí creo que de esa pregunta y de esta manera de irla tratando de responder o de trabajar con ella, han surgido mis 3 últimos libros. En efecto, Había mucha neblina, humo, no sé qué, Autobiografía del algodón y más recientemente El invencible verano de Liliana, que son increíblemente personales, que tocan elementos que nunca había tratado antes de esta manera tan directa, pero que a la vez para poder existir necesitan de la producción de estas conexiones, ¿no? Que van más allá de lo personal, ¿no? Que quedan en esta red de conexiones muy complejas con comunidad y con sociedad, todo a través del trabajo muy minucioso con el lenguaje. Entonces, a mí me interesa mucho eso. Hacerse esa pregunta ha requerido trabajar en los intersticios de los géneros, pero creo que para eso están los géneros, o sea, más o menos los definimos para orientarnos y no quiere decir que les pongamos un borde, ¿no? Una frontera y que después tengamos que pedir pasaportes y visas para que pases del cuento a la novela o de la novela a la poesía o de la poesía al ensayo. Digamos que
que tratar a los géneros de esta manera policíaca, pues me parece muy neoliberal y muy poco productiva, y me parece mejor simplemente usar estos lineamientos como unas formas de orientación básica en el territorio, en el gran territorio literario, y hay que cruzarlas cuando los materiales con los que trabajamos así lo requieran, cuando las preguntas con las que las trabajamos, y si son preguntas complejas, lo van a requerir, ¿no? Entonces las cruzamos con responsabilidad también, ¿no? Sabiendo en qué terreno nos metemos, ¿no? Y haciendo las preguntas pertinentes a ese trazo, a ese cruce, en relación siempre a los materiales muy cercanos que estamos invitando a otros lectores y lectoras a experimentar en conjunto. Perfecto, gracias. Y Cristina, yo creo que el resto del evento íbamos a enfocarnos en Liliana, en las últimas noticias del libro, últimas noticias del caso, y que si tienes tiempo de leer una carta de Liliana o pasamos al video primero, depende de cómo quieres hacerlo. Yo creo que lo único que me gustaría decir antes de pasar al video, creo que sería importante, es que siempre he pensado que los libros están en conexión no solo con otros libros, sino en conexión con las vidas cotidianas de los lectores que nos aproximamos a ellos. Los libros tienen esta gran capacidad, creo yo, de interactuar con nosotros. Cuando somos lo suficientemente abiertos, nos cambian la vida también, cuando tenemos esa gran suerte, ¿no? El Invencible Verano de Liliana ha sido un libro que por fortuna y con todo mi agradecimiento de por medio ha sido recibido de una manera muy generosa y ha salido de sí también por lo mismo. Ha sido invocado en muchas conversaciones y a la vez ha instigado, desatado conversaciones también conmigo. Al inicio cuando iniciamos la promoción del libro, puse lo voy a contar en el video, pero puse una dirección de internet, de Gmail, para que quien tuviera información sobre el caso se comunicara con nosotros, y así pasó. Ha habido mucha comunicación. Entonces, más que hablar del proceso de cómo fue saliendo el libro, que ya hay bastantes entrevistas al respecto, pensamos Sheila y yo que este sería un buen momento para ponernos todos en la misma onda, para actualizarnos, para ver qué tan importante es la lectura, cómo cambia la lectura de un libro al libro mismo, ¿no? Y a la relación que tenemos con nuestro entorno. Entonces estas son, por así decirlo, las no últimas noticias sobre Liliana, porque yo creo que vamos a estar escuchando noticias de Liliana por un buen tiempo, sino las más recientes noticias de Liliana que han atravesado también la publicación y sobre todo la lectura de su Invencible Verano. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla. En mayo de 2021, cuando Andrés Ramírez, editor de Penguin Random House, y yo decidimos adelantar la fecha de publicación de El Invencible Verano de Liliana, pensamos que esa sería la mejor manera para acelerar un proceso burocrático que desde sus inicios 30 años atrás había sido lento, desesperante, lleno de acertijos sin resolver. Desde el 16 de julio de 1990, cuando mi hermana fue asesinada en su departamento de Azcapotzalco, e incluso meses después, cuando una jueza de la Ciudad de México encontró que tenía suficientes evidencias para levantar una orden de arresto contra Ángel González Ramos, para entonces la expareja de mi hermana, nada se había movido en el caso. Sabíamos, sin embargo, que el presunto asesino se había dado a la fuga tan pronto como los agentes de la policía de la Ciudad de México lo buscaron en su domicilio de Toluca, y que desde entonces, como tantos feminicidas en México y en el mundo, había eludido el alcance de la ley y la justicia. Compartí con los lectores una dirección de correo electrónico, elinvencibleveranodeliliana@gmail.com, la cual establecimos y pusimos a disposición del público lector con el fin de recabar información sobre el caso. En agosto de 2021 llegó a mi correo un mensaje sucinto acompañado de una liga con información sobre el funeral de Michelle Angelo Giovanni, asegurándome que ese era el nombre que Ángel González Ramos había utilizado desde que huyó de Toluca, refugiándose como prófugo de la justicia en Estados Unidos,
Este nombre y ubicación correspondían a los datos que agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México compartieron con mi padre un poco después del crimen. De acuerdo con la liga que recibí unos 30 años después del crimen, Michel Angelo Giovanni murió ahogado el 2 de mayo del 2020 en Marina del Rey, California. Los he convocado hoy para agradecer de todo corazón el apoyo de los lectores y las lectoras, porque creo que es mi deber ponerlos al tanto del desarrollo del caso. En primer lugar, quiero decirles que encontré el expediente de mi hermana en septiembre del 2020, fecha en que me enteré que la orden de aprehensión contra Ángel González Ramos todavía estaba y está vigente. En segundo lugar, quiero decirles que desde que recibimos la noticia sobre la supuesta muerte de Michel Angelo Giovanni, hay equipos de investigación, tanto en México como en Estados Unidos, trabajando en conjunto para comprobar esta información. En tercer lugar, quiero compartir con ustedes que gracias a una conversación, varias conversaciones que tuve con la licenciada Sayuri Herrera, encargada de la Fiscalía de Feminicidios en la Ciudad de México, me he percatado de que incluso si se comprueba que el presunto asesino murió, todavía hay muchas cosas que quedan por hacer en nuestra búsqueda por el cabal cumplimiento de la justicia en el caso de Liliana Rivera Garza. Buscaré mi registro como víctima indirecta ante el Sistema Nacional de Víctimas, cuya ley general establece un marco de derechos, así como acciones concretas para garantizar la protección mía y de mi familia y la atención y la reparación del daño. Para mí y para mi familia es fundamental que quede claro ahora y siempre que la muerte de mi hermana no se debió a un crimen pasional, con la culpa que este término arroja sobre la víctima y la excusa implícita que brinda al perpetrador. Para nosotros es pues imprescindible que se incluya el término feminicidio, ciertamente fuera de uso en ese entonces, en el expediente de mi hermana como la causa oficial de su deceso. Los feminicidas no actúan solos, tienen familiares, vecinos, colegas, amigos, tienen cómplices. Los hombres y las mujeres de este país tienen derecho a saber de las órdenes de arresto que pesan, válidas, sobre feminicidas, ya sea vivos o muertos. Ahora me parece indispensable entender que la justicia no puede ser reducida a una sanción penal. Así como nos ha hecho tanta falta un lenguaje digno y preciso para identificar y defenderse contra la violencia machista en este país y en tantos más, es ahora más que nunca preciso ampliar la conversación pendiente acerca de los derechos de las víctimas, especialmente acerca del lugar de la verdad y de la memoria en la reparación integral del daño. Como lo saben bien y en carne propia tantas y tantas familias en México, mientras más entre nosotros y nosotras participemos del trabajo colectivo de la memoria, más permanecerán ellas aquí, guiándonos, contribuyendo con su dolor y su fuerza y su coraje y su gracia a transformar lo que haya que transformar en el mundo para que podamos producir entre todos ese otro modo de ser humano y libre, como bien lo quería la poeta mexicana Rosario Castellanos. Justicia para Liliana, justicia para todas. Muchas gracias. Gracias, Cristina. O sea, el video salió hace poco y yo creo que todos fuimos muy afectados por esas noticias. Y una pregunta que yo creo que hablaste bastante en el video, pero quisiera subrayar esta pregunta. O sea, no, la búsqueda de la justicia es tan importante, ¿no? Y la noticia de que ese hombre se había muerto no es un choque porque realmente estamos esperando la justicia. Entonces, quisiera preguntarte sobre tu concepto de la justicia y cómo ha cambiado ese concepto de la justicia a través de esa búsqueda y esas noticias. Mira, Sheila, yo cuando escribí el libro y como quedó muy claro a lo largo de sus páginas, por supuesto quería contar la historia de la vida de Liliana, quería poner énfasis en lo que fue su experiencia sobre la tierra junto con nosotros, pero también quería
contribuir a mi modo con esta información, con esta historia, a acelerar estas tuercas enmohecidas de la maquinaria de la justicia en México. Pensé que si poníamos esto allá afuera, esto podría ayudar, ¿no? A que aquellos que tienen la obligación de que se cumpla la justicia hicieran lo suyo. Finalmente fue alguien que no es parte de esa burocracia quien nos pasó la información que está ahora mismo en proceso de ser confirmada tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y al inicio debo confesar que me sentí absolutamente desilusionada, incluso todavía con mayor culpa, pensando que si hubiera iniciado antes esta investigación, si hubiera sido valiente antes, si hubiera tenido la fortaleza antes de abrir esa caja, a lo mejor lo habríamos encontrado todavía vivo y a lo mejor este individuo tendría que pasar el tiempo en la cárcel por el crimen que cometió. Y fueron días muy oscuros, fueron días verdaderamente de mucha frustración. Me ayudó mucho empezar a platicar con la licenciada Sayuri Herrera. Su reacción desde el inicio fue, incluso si esto se comprueba, porque es algo que todavía tenemos que comprobar, ¿no? Incluso si esto es cierto, me decía ella una y otra vez, todavía hay mucho que hacer en términos de la justicia. La justicia no puede ser reducida a una sanción penal. Y esa es la primera vez que realmente me puse a pensar en algo que había tomado como que no lo había cuestionado, vamos, ¿no? Cuando me mencionaba la palabra justicia, creo que yo lo que tenía en mente era eso, la sanción penal. Y sin embargo, el hacer el trabajo del libro, el estar trabajando muy cerca con los mensajes de Liliana, con su letra manuscrita, con su propia memoria, ya estaba haciendo algo que en las conversaciones con Sayuri Herrera ha sido y es fundamental, que es hacer este trabajo que nos toca hacer con la memoria y con la verdad, ¿no? Creo que es un concepto de justicia mucho más amplio, que requiere un trabajo cotidiano y un trabajo que no se termina. Es un trabajo también con otros, es un trabajo que no depende de mí o de la burocracia, es un trabajo que nos excede en ese sentido. Y me parece que visto así, el hecho de que el feminicida haya muerto o no, no me mueve del fin, ¿no? Del objetivo, que es tratar de trabajar muy de cerca con ambas cosas, con la narrativa de Liliana, de su vida, y con la verdad acerca de las condiciones injustas, trágicas, de violencia que nos la arrebataron. Ok, gracias. Otra cosa que quisiera comentar contigo es la recepción de este libro por los y las lectoras, ¿no? Los lectores y las lectoras, tal vez sobre todo. Porque se nota que Liliana está viajando a muchas partes, ¿no? A todas partes del mundo. Los lectores están mandando fotos con el libro, ¿no? En París, yo desde los cañones de Utah, o sea, siempre estamos tratando de llevarla con nosotros y con nosotras. Entonces, es algo que realmente cuando yo leí este libro y otra gente también tuvo la misma experiencia de que realmente una experiencia muy personal y a veces muy dolorosa también de darse cuenta de ciertas cosas de tu propia vida, ¿no? Uh-huh. Realmente, como tú decías, que no había el lenguaje para describir lo que pasó con Liliana en ese entonces. Yo creo que para muchas mujeres de nuestra edad, este libro nos permite revisitar ciertas épocas de la vida y de repente tener el lenguaje y la visión clara para decir, eso fue, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Yo no entendía en ese entonces. Y creo que te comenté que cuando yo tenía como 20 años, la madre de mi mejor amigo de la niñez fue asesinada por su pareja. Y yo en ese entonces vivía con mi amigo, ¿no?
Y cuando pienso en esa época tan oscura, tan difícil, que, o sea, no tuvimos las palabras realmente para decir lo que fue eso, feminicidio, ¿no? Entonces, esta experiencia de leer, yo creo que para mucha gente este libro nos ha dado lenguaje, nos ha dado una visión, o sea, retroactiva Yeah. de nuestras vidas, de ciertas cosas que han pasado. Y entonces yo quisiera, tú me mandaste fotos de ese último día de M8, Día de la Mujer, y vamos a mostrar algunas fotos. Y creo que lo que dijiste es que no tenías ningún contacto con la gente que hizo lo que vamos a ver. O sea, es algo que brotó, ¿no? Del zeitgeist del momento de las personas que han leído el libro. Entonces voy a compartir eso. Y después si puedes hablar un poquito de esa experiencia de contacto. Claro que sí, Ok. claro que sí. Como saben, yo tengo una cuenta de Twitter, C. Rivera Garza, y a esa cuenta de Twitter fueron llegando imágenes el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Marcha de la Ciudad de México. Y estas son algunas de esas imágenes. Creo que pueden sentir, por ejemplo, en esta imagen que es del centro de la Ciudad de México, yo me imaginaba, me ponía a decir, bueno, alguien iba pasando por ahí, una chica joven, vio el nombre de Liliana y se le ocurrió de inmediato poner los apellidos abajo. En el cartel que está ahí abajo de Rivera Garza, de nuestros apellidos, dice, es algo acerca del miedo, ¿no? Que nos arrebataron todo, que hasta nos quitaron el miedo, ¿no? Y aquí el nombre de Liliana aparece también en el suelo, aparece en las paredes. Para mí ha sido tal vez la lectura más emotiva, ¿no? La más espontánea también, el hecho de que no solo sea el libro y no solo sea yo, sino que sean estas mujeres jóvenes o no tan jóvenes, estas mujeres que marcharon, que se pusieron de acuerdo para estar en el centro de la Ciudad de México, donde a mí me habría encantado estar, pero bueno, saben que tenía trabajo y estaba por acá. Entonces el hecho de ver que Liliana está allá afuera, que Liliana vive con otros, ha sido verdaderamente fuerte. No me había pasado con otros libros. Esto es sumamente especial. Gracias. Y voy a pasar también en este momento la portada, o sea, de un artículo que acaba de salir en el New York Times sobre la novela. Y parte de este artículo describe cómo el proceso de traducción de este libro, ¿no? Que es, o sea, un proceso diferente a los otros libros que has tenido traducidos. Entonces, si quisieras hablar un poquito de la importancia de ese proceso para ti. ¿Cómo no? Justo después de que salió el video que ustedes acaban de ver, me contactó Benjamin Williams, su apellido ahorita se me va, para hacer esta entrevista en la que hablamos de muchos aspectos que ya estoy tratando ahorita mismo con Sheila, pero también de la publicación de este libro en inglés que va a ser el próximo año, en el 2023. Es un libro que yo respeto muchísimo a la traducción. Soy amiga, soy admiradora de las traductoras que han trabajado tan de cerca conmigo en la traducción de varios libros. Pero en este caso para mí era importante escribir ambas versiones, la versión en español y la versión en inglés. De hecho, en el momento en que iba escribiendo, cuando fue saliendo el libro, cuando lo fui produciendo, estaba haciendo las versiones de inglés y español casi al mismo tiempo, como una manera de mantener un cierto tono en el lenguaje. Creo que cuando pasaba del español, si me iba a veces en cosas que a Liliana le habrían parecido cursis, por ejemplo, y me iba yo al inglés, con un idioma con el que tengo una relación distinta, profunda, pero distinta, y creo que me moderaba. Y si ya lo que estudié en inglés, ya ahí carecía de interés para mí, me pasaba al español. Es un zigzagueo muy lento, que requiere mucho trabajo, pero que en este caso para el libro era fundamental para mí. Creo que lo reduciría, lo pondría
en unas cuantas palabras diciendo que quería tener toda la responsabilidad del libro, todas las decisiones que hicieron posible la compartencia del libro en español y que lo harán respecto a compartirlo en inglés. Quería que todas esas decisiones fueran mi responsabilidad. Es menos, creo, una situación de control y más una situación de decir, necesito dar la cara por cada una de estas decisiones. No que no lo haga en la traducción, ¿no? Porque finalmente la traducción también es una conversación, pero también creo que las traductoras, los traductores escriben su propio libro, ¿no? Y así debe ser, y es una maravilla que así sea. Y en este caso creo que esa responsabilidad pesó mucho para mí. Quise acabar el proceso en ambos idiomas, yo misma. Pues gracias, esperamos, o sea, como sabemos que va a ser otro libro, ¿no? Sobre Liliana, entonces esperamos con mucha ansiedad este nuevo libro sobre Liliana en inglés. Y creo que para terminar, es un comentario algo personal. Como llevo como 20 años que te he conocido, y he visto muchas presentaciones de este libro, por supuesto, a través de la red, ¿no? de Facebook, etcétera. Y también he estado contigo personalmente. Y es algo que noté y quisiera que comentaras, es que te noto, o sea, más ligera, ¿no? En tu ser, en tu cuerpo. No sé, incluso para mí te pareces, y eso es algo cursi, como quieres decir, tal vez iluminada, ligera, o sea, más bella que nunca, o sea, con una, no, en serio, algo del espíritu que parece que te has quitado o has lidiado con un peso enorme que estaba ahí. Entonces, si puedes, si quisieras hablar un poquito de eso, y también si puedes ver, porque si podemos decir que estamos cerrando, ¿no? Un ciclo de tu escritura, ¿no? Con este libro, si puedes hablar después de cómo ves el futuro de tu escritura, ¿no? O sea, si ves como es un círculo que estamos cerrando y abriendo otra cosa, o tal vez no. Entonces, gracias. No, hombre, gracias por esa pregunta, Sheila, y gracias por tu comentario, que ciertamente sí está basado en tantos años que nos conocemos, ¿no? Yo creo que hay algo bien importante que ha pasado con el libro. Yo sabía, siempre he sabido que es muy difícil escribir libros con el lenguaje de los poderes, ¿no? Con el lenguaje dominante. Por eso mi interés siempre de estar dándole la vuelta a las cosas y de poner y de contar con este lenguaje dominante historias que van en contra de las situaciones en las que estamos viviendo. Yo sabía que había vivido junto con mi familia nuclear un duelo muy solitario y un duelo muy pesado y algo que habíamos decidido, que habíamos sido forzados también, ¿no? A mantener en una discreción que a la larga se convirtió en una discreción muy cruel. Cuando pasamos por estas cosas a veces creemos que estamos solos. Y creo que el poder del patriarcado y el poder de las economías extractivistas y los poderes en general, ¿no? Creo que parte de la razón por las que funcionan es que nos avientan a la cara esa tremenda soledad, ¿no? Ese tremendo aislamiento como la única alternativa. Y una de las primeras reacciones del libro, al menos personalmente, ha sido el volver este duelo algo compartido y algo que está hecho de manos juntas, algo que está hecho de abrazos. Yo he dicho que este libro sí sale de una herida que es personal, pero que también es social. Y creo que en este caso el duelo, que sigue siendo personal y que cada quien va a vivir a su modo y de acuerdo a sus ciclos, también adquiere otro tipo de presencia cuando se comparte. Y yo creo que eso es lo que se nota. Ciertamente yo también me noto más ligera. Hace poco me hacían una pregunta en un periódico sobre cómo definiría esta época para mí. Yo decía que era un tiempo de reconciliaciones.
y no, no en el sentido práctico de la vida cotidiana, aunque también, ¿no? Sino mucho más amplias, como se pueden imaginar, un acontecimiento de esta magnitud marca cualquier cosa que uno es y todo lo que uno no es incluso, ¿no? Hay mucha rabia aquí, y hay mucha frustración. Y todo esto ha sido parte de las cosas con las que he podido ser lo que soy y producir lo que he producido, ¿no? Yo ciertamente sí siento que hay algo que se está cerrando, no para dejarlo atrás, sino para que forme parte de mi vida y de mi trabajo también como escritora de otra manera. No sé qué es lo que viene en el futuro, si te soy totalmente sincera. De repente me dan ganas de escribir nada más por por puro Contreras, que decía mi papá que yo era, una novela de ficción y pura ficción, ¿no? Y es más, hasta de ficción especulativa, si a esas vamos. Eso. Y me he puesto a trabajar en eso y he avanzado, pero de repente lo dejo ahí y digo, I don't know, de aquí falta algo, no sé. Todavía no sé, estoy muy dentro todavía del libro de Liliana. Yo creo es más, no sé si tenga que escribir una segunda parte de este libro, más contando toda esta otra segunda, esto del que nos ha ocupado en la conversación de hoy, ¿no? Los resultados, las reacciones, lo que ha ido construyendo que se dice en inglés el afterlife del libro, ¿no? El más allá del libro. A lo mejor también, no sé, lo cierto es que estoy presente como pocas veces en mi vida y con los míos, con la gente que quiero. Eh, y creo que ese estar presente de una manera muy consciente y de una manera muy abierta y muy vulnerable, ciertamente ha traído otro tipo de aire, ¿no? A las cosas que hago y a lo que comparto con otros. Estoy muy agradecida por eso, por la escritura, estoy muy agradecida con los lectores y las lectoras, ¿no? Por eso, porque yo creo que así de poquito en poquito, gracias a ese lenguaje que han producido con tanto trabajo y con tanta convicción movilizaciones incansables de mujeres, al menos en las últimas 3 décadas, gracias a ese lenguaje por el que yo pude escribir este Invencible Verano de Liliana, pues ojalá ese mismo lenguaje pueda hacer su trabajo en tantas historias que por desgracia existen, ¿no? Por desgracia siguen pasando, pero que también por fortuna nos pueden hermanar y nos pueden también conducir a otro tipo de lucha juntas, ¿no? Eso me queda muy claro. Si vamos a cambiar algo, lo vamos a hacer en definitiva juntas. Ok, gracias. Y pues antes de cerrar, quisiera agradecerte, Cristina, por esta conversación pues maravillosa, linda, íntima. Realmente siempre es un gusto enorme hablar contigo. Me haces pensar, me haces sentir. Entonces, gracias por eso. Y que vamos a terminar con el soundtrack, ¿no? Del libro El Invencible Verano de Liliana, con algunas fotos de ella. Y si quisieras comentar. Nada más decir, porque fue una iniciativa que surgió de Lorena San Millán, un día antes o 2 días, unos cuantos días antes de la marcha del 8 de marzo, me escribió por Facebook y dijo, ¿por qué no organizamos una lectura colectiva del libro? Yo dije, sí, pensando, como siempre digo cosas, pues sí, pero Lorena San Millán se lo tomó muy en serio y en un tiempo récord organizó una lectura maravillosa, la llevamos a cabo precisamente el 8 de marzo, mientras otras marchaban y ponían los nombres de tantas que queremos en esas paredes, incluido el nombre de Liliana. Un grupo de mujeres del país y fuera del país nos reunimos por Zoom para leer el libro, y para mi sorpresa, Lorena no solo se dio el trabajo de organizar toda esta lectura, y tú sabes, como profesora y como gente que organiza, como persona que organizas estas cosas, que no es nada sencillo, sino también hizo este video con base en una de las canciones favoritas de Liliana y mías también, por cierto. También. Y con base en imágenes que yo compartí con ella, pero que también otras mujeres en la lectura compartieron con ella. Entonces, me conmueve, me conmovió y me sigue conmoviendo
esta generosidad de espíritu para recibir a Liliana entre nosotros. Entonces, muchas gracias, Lorena, por ese trabajo. Gracias a ti por esta conversación, gracias a la Filey, gracias a Sarita. Realmente me siento muy privilegiada y muy acogida, muy abrazada por todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y gracias por compartir tu hermana con nosotros. Okay. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo tratando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Tienes tonterías para hacer tu luz estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo. Una cosita nada más para despedirnos. Edna Basurto es el nombre de la cantante, para que no se me olvide. Gracias otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina Rivera Garza, Sheila Samuelson. Estoy seguro de que después de escucharlas, muchos querrán acercarse a El Invencible Verano de Liliana, Autobiografía del Algodón y a toda la obra de Cristina Rivera Garza. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Filey y de UCI Mexicanistas, les doy las gracias por participar en este ciclo Constelaciones Literarias. Y a todos quienes nos están viendo, escuchando, les recuerdo que la Filey continúa mañana domingo, nuestra última jornada. Gracias a todas y todos por seguirnos. Hasta muy pronto. Muy buenas noches. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias a ti. Gracias. Estamos en contacto. Bye, bye.